junto al doctor Ronald Reid. Él es broncopulmonar e integrante del programa de alergias de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a tu conexión matinal. Hola, Matías, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, doctor. Partir preguntándole por qué se agudizan las alergias en esta época específicamente. Mira, la razón principal es porque en primavera hay una mayor concentración de pólenes. La mayor parte de los árboles empiezan a polinizar ahora en toda esta época de septiembre, octubre. Después parten todo lo que son los pastos, finalmente las malezas. Entonces, si la persona está sensibilizada a estos alérgenos, claro, indudablemente al haber mayor concentración de estos en el ambiente, en estas fechas, los síntomas se hacen mucho más presentes. Claro que sí. Oiga, doctor, ¿y cómo sé realmente si yo tengo alergia a la primavera o a esta época? Porque muchas veces andamos un poco más congestionados, decimos no, si es alergia, pero nunca quizás nos hemos hecho un examen. ¿Cómo sé realmente si lo tengo? ¿Cuál es el proceso para identificarla? Mira, las alergias tienden a irse, tienen una historia. O sea, es raro que una persona que nunca ha tenido alergia, nunca ha tenido una molestia, parta de repente con todos sus síntomas. Okay. Puede ocurrir, pero lo menos frecuente. Lo más frecuente es que uno ha tenido otras temporadas, otros años, ha empezado con un poco de congestión, está con estornudos y se da cuenta que con los años va aumentando. Claro. Esa es la primera cosa. O sea, hay una historia, muchas veces hay una historia de que al exponerse a los alérgenos le vienen estos síntomas. Por ejemplo, va al campo, juega un partido de fútbol en una cancha recién regada y empieza con picazón de ojos, con estornudos, etc. Y los síntomas de la alergia respiratoria son bien característicos. En general, al inhalar estos alérgenos se genera toda una reacción inflamatoria que compromete toda la vía aérea. Entonces, puede comprometerse la nariz, empezando con estornudos, con romaízo, puede picar la garganta o sentir como que hay un pelito en la garganta, puede comprometer incluso los bronquios y empezar con un poco de tos y esta sensación de obstrucción. Y por supuesto picazón de ojos al tener contacto también las mucosas con el polen. Exacto. Por supuesto, bueno, y una vez que ya las tenemos, ¿cierto? Que quizás nos tocó. ¿Cómo la aliviamos, doctor? ¿Cómo poco a poco podemos ir sacando estos síntomas que sufrimos, ¿cierto? Y me incluyo en esta época de primavera. Mira, lo primero que siempre se recomienda es, dentro de lo posible, un manejo ambiental. ¿Ya? En el sentido de que mientras más tengas contacto con estos alérgenos, en este caso con los pólenes, más reacción vas a hacer, incluso la reacción puede ir aumentando en el tiempo. Claro. ¿Qué se va a hacer de manejo ambiental? Suena difícil de hacer, que es tratar de evitar los pólenes, claro, pero hay algunas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, los pólenes tienden a tener su mayor concentración, sobre todo en el amanecer y en el atardecer. ¿Ya? O sea, donde hay mayor concentración entre las 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 11, y después tienden a bajar, un poco porque por el mismo calor que empieza a aumentar, los pólenes se elevan más alto en la atmósfera. Y luego vuelven a bajar y están mayor concentrados en el atardecer. Estamos hablando 6 de la tarde en adelante, hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, evitar esas horas, por ejemplo, para hacer ejercicio. No salir a correr en las horas de la mañana o al atardecer. Evitar, si uno es muy alérgico a distintos pólenes de árboles, evitar ir a áreas donde vaya a haber mucha concentración de esos árboles. Por ejemplo, por otro ejemplo, si una persona es alérgico al plátano oriental, evitar ir a las zonas de Providencia, Ricardo Lyon, que está lleno de plátanos orientales, no puede ser posible. Ayuda mucho también justamente tener cuidado con la ventilación, ya sea de la casa o del auto. Por ejemplo, cuando hay que ventilar la casa por hacer aseo, evitar también justamente estas horas de mayor concentración de pólenes de la mañana y de la noche, o sea, ventilarla más bien a mediodía. Claro. Al andar en auto, es preferible andar con las ventanas cerradas y usando aire acondicionado más que con la ventana abierta, un poco para evitar el contacto con estos alérgenos. También ayuda, bueno, ha servido mucho este asunto de la mascarilla con el famoso coronavirus, porque el uso de mascarilla es una barrera bastante efectiva para evitar justamente estar inhalando estos alérgenos. La mascarilla puede cortarlos. Claro. Entonces es útil el uso de mascarilla, sobre todo si uno va a áreas verdes donde puede haber mucho polen. Exacto. Buenas recomendaciones, doctor. Sí. No, perfectas recomendaciones. Incluso lo de la mascarilla también estaba dentro de mi pauta de preguntas que le iba a hacer. Qué bueno que tocó el tema, porque nos protegemos de todo. Nos protegemos del coronavirus, ¿cierto? Que aún está entre nosotros, y también del polen, de las alergias de primavera que van llegando. Doctor,
mucha gente quizás va a ir a una consulta médica en los próximos días o en las próximas semanas para prevenir, ¿cierto? O para un poco mitigar los efectos de una alergia. ¿Cuáles son los médicos que están capacitados para poder ver esto? ¿A quién podemos acudir? Mira, los médicos que ven una alergia así sencilla, en realidad puede verlo cualquier persona. Un médico general ¿Ya? puede manejar una rinitis primaveral. Si son alergias más complejas, o sea, en el sentido que ya hay compromiso, por ejemplo, bronquial, que una persona tiene obstrucción, ahí ya es preferible que lo vea un broncopulmonar. Si es una alergia nasal, pero ya muy intensa y que de hecho con los remedios de primera línea, que son todos los antihistamínicos habituales, no funciona, Claro. ahí puede ayudar un otorrino o un inmunólogo, que también se dedican justamente a tratar todo este tipo de enfermedades. Pero yo diría a los especialistas, es sobre todo cuando son alergias ya un poco más complejas de lo habitual, pero una alergia sencilla puede manejarlo cualquier médico internista o medicina general sin problema. Perfecto. Oiga, doctor, nos llegan algunas preguntas a través de las redes sociales, que la gente que está ahí en la sintonía. Hay mucha gente que vive cerca de arboledas, ¿cierto? O en su patio tiene un árbol que muchas veces en esta época entra al interior de la casa lo que bota este árbol. ¿Cómo podría ser esas personas que tienen muy cerca la alergia, por decir así, ahí en el patio, Claro. o en su comunidad? ¿Cómo lo hacen? Mira, ahí uno es lo que te decía, evitar ventilar la casa a las horas de mayor polinización. Ok, O sea, evitar, que es lo más habitual, que uno siempre cuando se levanta en la mañana, se hace el aseo de la casa, se abre las ventanas, evitar abrir las ventanas en la mañana y más bien preferir abrirlas, como te decía, cerca del mediodía. perfecto. Lo otro es que hay que pensar que mucho del polvo que se acumula en la casa va a ser probablemente de estos alérgenos que han entrado por las ventanas, etcétera. Por lo tanto, es súper útil el hacer el aseo más bien con aspiradoras o con un paño húmedo para evitar el plumero, que en fondo lo que hacemos es volver a elevar estos pólenes en el aire que uno pueda inhalar. Exacto. También es útil, venden en el mercado algunos filtros de aire, que es una maquinita eléctrica y que lo que hace es hacer circular el aire a través de un filtro, con lo cual también eso ayuda a secuestrar muchas de estas partículas que estén flotando en el ambiente. Eso puede ayudar también bastante a los alérgicos. Claro que sí. Y en esta época, doctor, ¿será bueno quizás eliminar las alfombras o las cosas que tenemos así en nuestras casas? Es que depende de las alergias. ¿Ya? O sea, cuando son alergias primaverales, que estamos hablando que son a pólenes, claro, son estas medidas. Okay. Las alfombras tienen más tema con los alérgicos a los ácaros. Entiendo. Que también es una alergia respiratoria, pero ya es una alergia más perenne. Los ácaros están todo el año. Son los típicos alérgicos que están primavera, invierno, otoño con síntomas. Y los ácaros es el principal componente del polvo de habitación. Okay. Y en esos casos es donde más se justifica el retirar todas las cosas que unen polvo, alfombra, peluche. Exacto. Tener cuidado con la ropa, sobre todo ropa de lana que está guardada en el closet, lavarla antes de usarla. Esos son como manejos como ese de otro tipo de alergias. Exacto. Perfecto, doctor Ronald Rey, del broncopulmonar de la Clínica de la Universidad de los Andes. Le agradecemos por estar con nosotros, doctor, y sacarnos algunas dudas que siempre llegan a esta fecha del año cuando ya comienza esta temporada de primavera. Le mando un gran abrazo. Muy bien, pues. Gracias, que esté bien. Chao, chao. Hasta luego.